Se están cumpliendo 20 años de Spider-Man, película protagonizada por Tobey Maguire y dirigida por Sam Raimi, que daba inicio a una exitosa trilogía que llegó a su fin en 2007 y recientemente comienza a coquetear con un posible regreso, para al mismo tiempo ser el banderazo de salida para lo que hoy en día conocemos como el género o subgénero de superhéroes en el cine. A pesar de que hubo algunos otros proyectos que precedieron a esta película, fue Spider-Man quien realmente impulsó a los diferentes estudios y al público a confiar en los superhéroes, los cuales han dominado las taquillas a nivel mundial, siendo un verdadero dolor de cabeza para quienes anhelan el cine tradicional de décadas pasadas. Festejando su aniversario número 20, hoy recordamos a Spider-Man de Sam Raimi, que posiblemente, pese a todo, siga siendo la mejor película del personaje. Tras toparse con pared una y otra vez teniendo proyectos pequeños de bajo presupuesto que han pasado al olvido y diferentes estudios que no lograron consolidar nada, para finales de los 90s Sony aprovechó una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida, adquiriendo los derechos cinematográficos de Spider-Man para prontamente dar luz verde a una película en solitario que revolucionaría los proyectos que adaptaban a superhéroes. En décadas pasadas, personajes como Batman o Superman habían demostrado a la industria del cine que las adaptaciones de cómics podían ser bastante redituables, siempre y cuando se trabajaran de manera correcta, regalándonos producciones como el Batman de Tim Burton o la emblemática franquicia de Superman protagonizada por Christopher Reeve. Sin embargo, a pesar de ser éxitos absolutos de taquilla, ninguna de estas sagas logró impulsar a los superhéroes para ser tomados en cuenta y ser considerados como una potencial mina de oro, teniendo que pasar un tiempo considerable para que el trepamuros llegara a escena. Con producciones como Blade y Los Mutantes llegando un par de años antes que Spidey, Sony dio luz verde a lo que sería su proyecto más ambicioso de la época, una película live action del personaje que adaptaría su origen aprovechando el tirón generado por sus series de televisión y sus videojuegos, refugiándose en herramientas digitales que serían combinadas con efectos prácticos de la vieja escuela. Para esta tarea se barajaron varios nombres como los de David Fincher y el propio Tim Burton, pero el estudio optó por Sam Raimi, un joven director que comenzaba a imponer un estilo propio en el género de terror gracias a una propuesta novedosa que plasmaría desde un inicio en la franquicia arácnida. En el papel protagónico, tras una exhaustiva búsqueda, Tobey Maguire se quedaría con el rol de Peter Parker, mientras que Kirsten Dunst interpretaría a Mary Jane, acompañados de Willem Dafoe como Norman Osborn y J.K. Simmons dando vida al malhumorado editor del Daily Bugle. Contando con un presupuesto de más de $200 millones, la película se estrenó el 3 de mayo de 2002 en Estados Unidos para terminar su carrera en los cines con alrededor de $825 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película más importante de ese año y el inicio de algo grande, de algo muy grande. El guión firmado por David Cobb retrataba los primeros días de Peter Parker en la escuela secundaria, rescatando apenas algo de la esencia de la visión de James Cameron, que trabajó en un extenso borrador años antes, por supuesto con una visión más optimista que pudiera encajar con la solicitud del estudio de llegar a un público más amplio y familiar. Tomando como inspiración la versión ditconiana de Peter Parker en los cómics, la película retrataba fielmente los orígenes del personaje, que por aquellos años la estaba pasando mal en este mundo, impulsando sus ventas y consolidando a Spidey como el superhéroe favorito de América. Cuando hablamos de películas de origen que adaptan a un personaje de cómics, Spider-Man es posiblemente el mejor proyecto y una fuente de inspiración para futuras franquicias que, al igual que el Superman de Richard Donner significó para Sam Raimi, ven en esta cinta todo lo que está bien a la hora de salir del papel e introducirse a la gran pantalla. Personajes secundarios increíbles, una combinación de efectos prácticos y digitales sumados a una banda sonora memorable acompañaron a la sólida historia firmada por el escritor que enfrentaba a Spider-Man con su más grande rival, el Duende Verde, quien moriría durante los últimos minutos, demostrando que toda acción tiene una consecuencia. Si a eso le agregamos el mítico final con Peter Parker renunciando al mayor sueño de su vida, que era estar junto a Mary Jane, para entender que todo poder conlleva una gran responsabilidad, tenemos una de las películas más increíbles de la década pasada y un punto de partida para continuar con la historia del personaje en este medio, dando como consecuencia 2 secuelas inmediatas y un regreso triunfal 19 años más tarde. En 2004 llegaría Spider-Man 2,
que para muchos es la mejor película del trepamuros en su historia. Sin embargo, yo siempre he pensado que aunque la secuela eleva el grado de dificultad a un nuevo nivel, sigue sin superar al proyecto de 2002, solo siendo una repetición de elementos mejor elaborados. Es decir, hay mejores efectos, mejores secuencias, sí, pero no hay una mejor historia, introduciendo estos clichés románticos hollywoodenses que no encajan con los valores reales del personaje, cargándose más a lo extraño que resultó ser Spider-Man 3, explotando demasiado la mala suerte de su protagonista y alejándose al mismo tiempo de la solidez de la primera parte. Es cierto que en 2002 no encontramos secuencias tan bien montadas como lo son los enfrentamientos contra el Dr. Octopus, pero nos regala una maravillosa representación del bien contra el mal en manos del Duende Verde y Spider-Man. El discurso de Norman cuando estos yacen en el techo es todo lo que uno esperaría de un villano, lo cual acompaña con sus actos intentando terminar con la vida de unos niños inocentes para posteriormente morir sin ningún tipo de arrepentimiento. Hablamos de la representación más digna de ambos personajes que hacen honor a esas historias firmadas por John Romita como Qué verde era mi duende o La muerte de Gwen Stacy. No es ningún secreto que Sam Raimi era un amante del personaje y esta etapa en específico de sus cómics, adaptando fielmente pasajes que han pasado a la historia tanto en papel como en la gran pantalla, logrando plasmar ese estilo único que hace reconocible a cualquiera de sus producciones, teniendo encuadres irreverentes y contando con una extensa galería de herramientas que ningún otro director a cargo de Spider-Man en posteriores años ha tenido. Si queremos encontrar la versión de Spider-Man más fiel a estos primeros días de Peter Parker en los cómics, a manos de Steve Ditko, Romita y Stan Lee, tan solo hay que observar la película de 2002, la cual es un muy buen punto de partida para introducirse a este mundo arácnido, manteniendo las bases en todo momento. Por supuesto que no es un proyecto perfecto, encontrando detalles y cuestionamientos que desde su estreno nos parecieron extraños, como la ausencia de los lanzarredes, esa carencia del sentido del humor de Spidey y la debatible apariencia del villano, pero yo diría que es lo más cercano a un cómic clásico de Spider-Man, manteniendo este aura de inocencia y heroísmo que diferentes proyectos han ido perdiendo con el paso del tiempo en su eterna búsqueda de la realidad, y como un superhéroe debería actuar y verse hoy en día. Este es el proyecto que podría recordarnos a estas viejas películas de Hollywood y la manera en que solían hacerse, pero también es el primer acercamiento al cine de superhéroes más elaborado con efectos y presupuestos de alto calibre. Into the Spider-Verse es indudablemente la mejor adaptación de los cómics del personaje, Spider-Man 2 la que mejor luce visualmente y No Way Home la más ambiciosa, pero Spider-Man del año 2002 es incuestionablemente la mejor historia que podemos encontrar, manteniendo una solidez desde su primera escena con aquella introducción en voz en off hasta el cierre con el héroe balanceándose por Nueva York. Una fiel representación de lo que es Spider-Man y el mejor ejemplo cuando hablamos de películas de origen que hagan justicia a sus personajes. Ojalá durante su 20 aniversario la película logre tener un mayor reconocimiento del que actualmente se le da y por qué no tal vez volver a las salas de cine para festejar la llegada de Spidey al séptimo arte. Dime qué opinas sobre todo esto, qué tanto has disfrutado de esta película, qué tanto te gusta, te disgusta, házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spidey, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.